Un saludo a los profesionales de la educación e investigadores que acceden a la revista Atenas para dialogar sobre cómo ir transformando desde la investigación científica la educación. En esta ocasión es una colaboración que se realiza con la empresa de informática y medios audiovisuales para la educación Cinesoft. Y yo le doy la bienvenida al profesor cubano, pedagogo cubano, Paul Antonio Torres Fernández, quien accedió a conversar sobre investigación y educación con la revista Atenas de la Universidad de Matanzas y la revista Iberoamericana en Investigación Educativa de la organización EduNetic. En este caso, el doctor Torres Fernández tiene 2 doctorados, es experto en temas de evaluación de la calidad de la educación, metodología de la investigación educativa y también en el campo de la socialización o visibilización de los resultados de la ciencia en educación propiamente. Su alma mater fue la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona en La Habana, Cuba. Actualmente se desempeña en la Facultad de Ciencias Médicas Salvador Allende en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Es consultor internacional en el área de educación, es profesor invitado a universidades e instituciones educativas de varios países y fue miembro efectivo entre los años 2015-2019 de la Latin American Study Association de Estados Unidos. Le proponemos entonces, estimado profesor, conversar sobre los retos y desafíos que tiene la educación y que puede ser transformada y perfeccionada a través de la investigación científica. Bien, profesor, en su participación y en su experiencia, en muchos resultados, investigaciones de alto alcance para la región latinoamericana y también en nuestro país, arrojan resultados importantes, diferentes evaluaciones como el programa para la evaluación internacional de los alumnos, más conocido por los programas PISA, tendencias en el estudio internacional de matemáticas y ciencias, y en nuestra región particularmente el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación con la edición del ERCE. Estos estudios revelan tendencias muy importantes, interesantes a nivel mundial y regional, relacionados sobre todo con diferencias en cuanto al rendimiento académico o a las adquisiciones del aprendizaje, brechas de géneros, desigualdades socioeconómicas, impacto en la inversión desde políticas públicas para la educación, el desempeño de los docentes y el uso efectivo del empleo de las TIC en el aula, entre otros aspectos de interés en estas investigaciones. Sin embargo, independientemente de que estos programas de evaluaciones arrojan importantes resultados para la toma de decisiones, ¿por qué los sistemas educativos no asumen o transforman su accionar o al menos tardan demasiado en poder impulsar acciones que permiten la transformación atendiendo a las tendencias que reflejan estos estudios? Bueno, primero darte las gracias. Realmente me siento muy complacido y muy honrado de estar aquí en esta entrevista para nuestra querida revista Atenas de la Universidad de Matanzas, de la cual me siento ya prácticamente miembro permanente, aunque no es así. Y también, bueno, me sorprende el hecho de que estemos enlazados también con la revista Iberoamericana de Investigación Educativa, de forma tal que me siento muy honrado con esta posibilidad. La pregunta es muy buena, es una magnífica pregunta y en realidad debo anticiparte que tiene varias respuestas o, digamos mejor, tiene varios ángulos que ayudan a explicar la respuesta. En efecto, todavía, a pesar de la gran potencia que tienen los estudios de evaluación educativa a gran escala, tú mencionabas el caso de PISA, muy conocido, sobre todo en Europa, aunque tiene un alcance internacional. Está el caso de TIMSS, que también lo mencionaste, podríamos haber añadido otros como PERS para las lenguas maternas y también está AICE para la educación cívica y ciudadana. A pesar de la potencia de todos esos estudios, lo cierto es que se tiene la percepción, creo que en eso los especialistas coincidimos bastante, de que el aprovechamiento de sus devoluciones, de sus resultados de investigación no son suficientemente todavía utilizados.
te decía que hay varias razones. Una de ellas está el hecho de que decir, los organizadores de estos estudios no suelen ser pedagogos. O sea, son personas de una alta capacitación, de un alto nivel de preparación profesional, sobre todo en el plano de la metodología de la investigación, incluyendo social y en particular educativa. Son profesionales muy calificados en el orden estadístico también. Tenemos muy buenos psicólogos, sociólogos que se integran a los equipos que organizan estos estudios, pero lo cierto es que, al menos mi apreciación personal con el paso de los años, me he percatado de que no abunda una mirada pedagógica. Y entonces, obviamente, ya ahí se crea un desaprovechamiento no deseado de posibilidades, porque si bien es cierto que se utilizan recursos muy avanzados en el orden de la metodología de investigación y en el orden estadístico, hay una realidad. Nosotros nos gusta decir que, para referirnos a esa realidad, es que lo que no se mide no sale después en los estudios de evaluación. Claro. En términos estadísticos se puede decir que las variables que tú no incorporas a los instrumentos de investigación automáticamente pasan a formar parte de la varianza no explicada. ¿Qué es eso? Bueno, en el caso concreto que nos ocupa, que son los estudios de evaluación educativa a gran escala, tenemos por aquí rendimiento del estudiante en determinadas áreas curriculares. Afortunadamente ya no se está midiendo, como era tradicional hasta hace muy poco, únicamente conocimientos, sino también ya se comenzaron a evaluar las llamadas habilidades no todo el cognitivas, sistema de contenido que va más allá del, o sea, aborda otros esferas de la personalidad del estudiante, pero no importa que sean habilidades no cognitivas, no importa que sean contenidos curriculares, lo cierto es que en estos estudios indiscutiblemente se produce o se percibe una gran variación. Estudiantes que obtienen puntajes excesivamente altos y estudiantes o educandos, o digamos mejor, que tienen puntaje en un área y en el otro muy bajo. Entonces hay una gran variabilidad, una gran distancia entre esos puntajes extremos, ¿no? Y de lo que se trata es de explicar por qué unos aprenden o se forman mejor, mucho mejor que otros. Cómo explicar esa variabilidad. Entonces, obviamente lo que tú no incorpores y no midas como parte del proceso investigativo, entonces no puede aparecer después en las conclusiones, en las recomendaciones. Y entonces, aquí enlaza con lo que estaba tratando de explicar, los procesos puramente pedagógicos de organización de una clase en el aula, en el salón de clase, de organización de una escuela, de funcionamiento de una escuela. Bueno, desde afuera siempre se tiene alguna percepción de esos procesos, se tiene algún conocimiento general de esos procesos, pero al no ser pedagogo no se dominan elementos muy puntuales de la didáctica, no se dominan elementos puntuales de la teoría de la formación de las nuevas generaciones, entonces quedan muy acotados los instrumentos, o sea, quedan fuera muchas cosas que una mirada pedagógica más profunda permitiría captar y por tanto correlacionar o ayudar a explicar esas variaciones. Es decir, que partimos del hecho de, a pesar del gran rigor, reitero, con que se trabaja en estos estudios, está el factor omisión involuntaria por la necesaria participación en mayor cuantía de los pedagogos. Nosotros en Cuba, que estuvimos realizando en la década de finales de los 90 a casi finales de la década del 2000, sucesivamente todos los años estudios de evaluación educativa, le llamamos operativos nacionales de evaluación de la calidad de educación, tuvimos la posibilidad de penetrar un poco más en estas otras variables que normalmente en los estudios internacionales no quedan atrapadas por los instrumentos que se utilizan, y realmente siento que nuestra comunidad en Cuba pudo sacarle mayor partido a los estudios evaluativos que realizamos, que eran de escala nacional. Así que ahí tenemos una perspectiva, una mirada, una parte de la explicación. Reitero, el hecho de que hay variables, sobre todo de marcado carácter didáctico y marcado carácter pedagógico, que no son incorporadas por falta de preparación especializada de las personas que organizan los estudios internacionales y los estudios regionales, y entonces por tanto son cosas que se dejan de medir y no participan en las explicaciones.
reitero, forman parte de la varianza no explicada en los estudios. Bien, está el otro factor, y es que realmente también lo he percibido con el paso del tiempo, no hay una conexión muy cercana entre las unidades de evaluación nacionales, que son integrándose las que forman los estudios internacionales, y el nivel básico del sistema educativo, o sea, de las escuelas. Hay una cierta desconexión. Claro, no puedo ser tampoco absoluto, porque he tenido y he conocido compañeros que han sido coordinadores nacionales de sus respectivos países en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación, que tienen mucho trabajo realizado en conexión con la escuela. Siempre hay excepciones, pero como tendencia, los estudios los realizan equipos que están un poco más a nivel del sistema nacional, en su cúspide, en el sistema probablemente a nivel ministerial, o en institutos creados en algunos países especializados en esa dirección, y la conexión con la escuela, por muchas razones, no es muy cercana. Quiere decir que las unidades de análisis que se exploran a este nivel no necesariamente están en correspondencia con las que se trabajan. Con las que deben utilizar sus resultados. Exactamente. Las unidades, los niveles inferiores del Sistema Nacional de Educación. Y ahí intervienen, no es el caso de Cuba, pero intervienen sobre todo, digamos, variables como el hecho de que los cambios presidenciales, que como tú sabes se producen con relativa frecuencia, de 4 o 5 años, son periodos relativamente cortos de tiempo, 4 o 5 años, provocan generalmente cambios también en esas unidades de evaluación. Exactamente, entonces porque son tienen impactos nuevas, en políticas educativas. Exactamente. Y entonces eso dificulta esa relación estable con la escuela. Un tercer factor está el hecho de que hay que conectar mejor los enfoques de investigación cuando hacemos una mirada de la educación. Es decir, estos estudios regionales e internacionales que tú hacías referencia son estudios marcadamente cuantitativos, con un manejo de modelos estadísticos muy potentes, ¿verdad? Por tanto, bueno, lo de cuantitativo, que sabemos tú y yo, no está determinado únicamente por el hecho de que se maneje estadística y estadística del primer nivel, sino también porque hay otros factores como, por ejemplo, los instrumentos, son instrumentos estructurados, muy cerrados, son aplicaciones que cuestan dinero, mucho dinero, y entonces hay que hacerlo en 2 días, 3 días lo sumo, y hay que llegar ahí al campo, a la caída de terreno, hay que llegar con instrumentos muy bien estructurados y una metodología de trabajo de campo muy estructurada. Todo muy diferente a cómo se suele proceder en la investigación cualitativa, particularmente en la de corte o la modalidad etnográfica, o también el estudio de casos o la investigación-acción, que requieren de tiempo, de convivencia, de familiarizarse y asimilar la cultura de la unidad. Y de registro constante. Claro, y por tanto serían instrumentos más flexibles, más abiertos, con una aplicación más a largo plazo, entra en contradicción. Y eso es una debilidad, porque entonces, obviamente, se nos dan varios fenómenos en esa tercera dirección que estoy señalando. Por ejemplo, recuerdo mi intervención como investigador, lo hacía referencia al ASA, en el congreso que se realizó en el año 2017 en Lima, fue la sede de Lima, Perú. A mí me sorprendió, yo iba con los resultados de Cuba del segundo estudio regional, el CELSE 2006, que era el que teníamos, no se había realizado todavía completamente el ESE 2019, apenas estábamos trabajando en el pilotaje de los países participantes. Y yo iba con muchos ánimos porque los resultados de Cuba, de nuestro país, en el 2006 fueron realmente, como antes también en el PERSE, en 1997, resultados tremendamente espectaculares, ¿no? O sea, de una ventaja académica de, vamos a decirlo en términos deportivos, de pista y media, 2 pistas de la media regional, fuera de lo común. Pero no solamente eso, teníamos muy buenos resultados, por ejemplo, en materia de igualdad de género, de paridad de género. Muy pocos países latinoamericanos habían logrado un índice, un coeficiente de paridad tan cercano como el que había estado logrando Cuba en el primer estudio 97, en el segundo estudio 2006, y también teníamos a nuestro favor un resultado social muy positivo
que era el hecho de que habíamos logrado equiparar el comportamiento de las escuelas rurales y urbanas. No había diferencia en las escuelas cubanas. Creo que en el CESE también lo lograron las escuelas colombianas, pero era una excepción. Entonces yo fui a ese evento muy animado, muy entusiasmado de poder presentar esos resultados del sistema educativo cubano, y te digo que me marcó muchísimo que los sociólogos latinoamericanos y americanos que estaban ahí, en Norteamérica quise decir, tenían una fobia. Me percaté que enseguida que empecé a hablar, una fobia tremendo por estos estudios evaluativos internacionales. No querían saber de eso, se lo cuestionaban quizás por estas razones que te expliqué. Sí, hay una tendencia incluso a nivel internacional de una crítica a estos estudios por factores que usted mencionaba. Hay otros argumentos que se evalúan de la estandarización. Exacto. Después se hace un ranking de cómo va el desarrollo educativo en cada país y se obvian otras variables, claro, otras dimensiones importantes que tienen que ver con desarrollo económico, sí, bueno, la propia consecución de políticas públicas y gubernamentales para el desarrollo amplio de la educación. Esta cuestión también desde el punto de vista de las desigualdades económicas, regionales. Y entonces hay una tendencia también desde América Latina a enfocar a estudios propios de los países, ¿no? Claro, o sea, claro. Y efectivamente, tal y como tú dices, me percaté de que hay un mundo distante, una mirada bien diferente y casi que antagónica, sí, entre los investigadores educativos que prefieren el enfoque cuantitativo, ahí plasmado, un ejemplo prototípico son de estos estudios, y los que hacen una mirada marcadamente cualitativa. No se entienden. Y tomé conciencia de la importancia de que para que estos estudios rindan más, a tono con la pregunta que tú me haces, la necesidad de buscar un mayor acercamiento, un completamiento de las miradas a la hora de evaluar realmente el funcionamiento de un sistema nacional o un conjunto de sistemas nacionales de educación. Afortunadamente, en el caso de nuestro país, en ese periodo, porque lamentablemente se dejaron de hacer, después sí, del año 2007 se dejaron de hacer estos estudios de evaluación, apenas ahora se está valorando la posibilidad de retomarlo. Llegamos en el equipo de investigadores, que no era solamente el equipo del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que era el equipo principal, digámoslo así, de investigación en el área de evaluación educativa en Cuba. Llegamos a tener, no lo olvidemos, un equipo provincial en cada territorio del país. Llegamos a tener equipos municipales de evaluación de la calidad de la educación en los 169 municipios del país, y en suma, le doy más peso todavía, llegamos a tener 20, te recuerdo, porque me tocó coordinar en esa etapa el programa nacional de evaluación educativa. Llegamos a tener 23 proyectos de investigación, cuando lo que teníamos eran solamente 16 universidades en ciencias pedagógicas. O sea, tuvimos más de un proyecto por universidad territorial. Y la visión del equipo, de ese equipo ampliado, estoy queriendo explicar, era que había que combinar las dos miradas. Claro. Y llegamos a hacer, afortunadamente, hacia finales de la etapa activa de la evaluación de la calidad de educación en Cuba, llegamos a hacer algunas experiencias de estudios complementarios. O sea, después que terminamos el operativo nacional, el estudio cuantitativo, sí, con estos equipos y con la experticia que llegaron a desarrollar esos equipos y esos proyectos de investigación territoriales, se llegaron a hacer entonces estudios de carácter etnográfico, que nos dieron muchísima más vivencia que las que podíamos obtener a través de la interpretación estadística desde la mirada clásica de un estudio de evaluación. Porque obviamente, como en cualquier investigación cuantitativa, se nos pierde la vivencia, se nos pierde el hombre. El hombre pasa a ser una estadística. Y entonces, cuando tú logras entonces hacer entrevista en profundidad, combinarla con observación participante, combinar ambas técnicas, grupos focales y una convivencia más prolongada en el campo, te empiezan a salir elementos que, como yo decía, la varianza no explicada
Exactamente. había preservado a falta de incorporación de Claro. esa indagación. Y eso genera también una riqueza en el resultado final, Claro. que integra otra... Muy superior. Exactamente. Y entonces yo siento que por ahí pueden estar las explicaciones de por qué se produce esa imagen, ese sentido de desaprovechamiento a esos estudios que son tan costosos, que son tan caros, de tanto esfuerzo, no solamente en recursos financieros, en recursos materiales, en recursos humanos, porque un evento de esa naturaleza se está preparando durante 5 años. En el caso de los operativos nacionales terminábamos en julio con el informe nacional por nivel educativo y ya en septiembre teníamos que empezar a organizar. Era toda una dedicación de un grupo grande de personas durante mucho tiempo con muchos recursos. En general yo siento, para sintetizar, que se podría resumir en la idea de que falta desarrollar mucho la cultura de la evaluación. Primero que sea aceptada la evaluación, pero también está el hecho de que los evaluadores hagan un uso adecuado de la evaluación. Ha hecho mucho daño que los resultados de estos procesos de evaluación se hayan utilizado esencialmente durante mucho tiempo para hacer eso que tú señalabas y que obviamente lo ponen en situación de crítica, o sea, para ordenar países, para ordenar escuelas, para utilizar la estructura de un ranking, la conformación de un ranking, y no para centrarse en sacar provecho de las informaciones que se levantan, que son muy valiosas, pero que requieren de una mirada menos punitiva hacia los maestros, hacia los directivos de los niveles inferiores, porque se sienten obviamente ellos también un poco cuestionados con los resultados. Hay que cambiar eso. Mientras que eso no cambie, va a ser muy difícil también que se logre una conexión, una sinergia más fructífera y un mejor aprovechamiento de los resultados. Profe, precisamente cuando hablábamos de algunas variables que no están incorporadas en estos estudios internacionales y que aunque no determinan el resultado final, pero enriquecen, ¿no? Influyen, enriquecen el resultado final, hoy hay una visión de que la calidad vincula la solidez de las adquisiciones con la equidad, ¿no? Y varios análisis comparativos dan muestra de que hay una correlación entre el grado de desigualdad económica y el alcance de las disparidades en cuanto a los resultados de los estudiantes. En ese caso, ¿en qué medida los sistemas educativos, y volvemos también a la responsabilidad que tienen estos sistemas educativos en la toma de decisiones usando la ciencia y los resultados de las investigaciones, en qué medida los sistemas educativos latinoamericanos, ya vamos a enfocarnos un poco más en nuestra región, pueden compensar las desigualdades sociales y económicas y las habilidades que se adquieren y cómo? Bueno, a ver, no sería justo de mi parte decir que no se evalúa únicamente calidad y no equidad en los estudios, al menos en los estudios regionales. Y por lo que he podido leer en la literatura internacional también se hace en los grandes estudios a nivel mundial. O sea, no hay un conformismo con evaluar niveles de calidad. También se hacen indagaciones en la dirección de la equidad. Y es que es inevitable. El hecho mismo, del ejemplo que te ponía al inicio, de que hay estudiantes con puntajes muy elevados y proveniendo de las mismas naciones, de los mismos sistemas educativos, con iguales programas en términos generales, curriculares en términos generales uniformes, con libros de texto no muy diferentes, con un ambiente cultural y social muy diferente. Sin embargo, hay estudiantes por acá, en el otro extremo de la cola, con muy bajos resultados. Ya es una demostración, o sea, no se puede ocultar el hecho de que ahí hay una manifestación de inequidad, muy acentuada de inequidad. Por tanto, cuando se evalúa en estos grandes estudios la evaluación de la calidad de los sistemas nacionales de educación, al mismo tiempo sale, quieres o no, sale a relucir elementos del estado de la equidad. Claro, yo siento que en esa dirección también hay desconexiones todavía que hay que resolver. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad, mis compañeros y yo del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, a mediados de la década del 2000, además de la participación de Cuba a través del
del ICCP, del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, la dirección del ministerio y del país permitió que participáramos en un estudio que yo le doy mucha importancia, aunque es bastante desconocido, que fue la investigación iberoamericana de eficacia escolar. En Europa y en Estados Unidos la teoría de la eficacia escolar está muy desarrollada. O sea, desde que se considera la creación de ese movimiento de eficacia escolar, allá hacia el año 1966, cuando Coleman recibe el encargo, él y su equipo reciben el encargo del Congreso de los Estados Unidos de indagar, diagnosticar en qué medida estaba la escuela norteamericana preparada para asimilar la ya inminente aprobación de la ley de igualdad de derechos civiles en los Estados Unidos, gracias a la lucha de las minorías afrodescendientes en Estados Unidos y otras minorías. Ya se iba a aprobar en el Congreso esa ley, y entonces ellos querían saber en qué medida la escuela americana estaba preparada para ayudar a implementar la ley. La ley no está solamente en el papel, como todos conocemos, claro, está también y sobre todo en la educación de las personas. Y Coleman hizo una gran investigación, una de las investigaciones nacionales de trabajo con la escuela más amplia, más abarcadora, pero desafortunadamente llegaron a una conclusión que generó un gran conflicto a nivel internacional en materia de educación. Y ellos llegaron a la conclusión de que la escuela no aportaba nada. El eslogan era en inglés, School doesn't matter. O sea, la escuela no aporta. Hijos de familias ricas y de alto nivel cultural están predeterminados al éxito escolar, y los hijos de las familias pobres y de bajo nivel cultural están destinados a fracaso. Eso generó, porque tú y yo, todos los que somos pedagogos, sabemos que eso no es absolutamente así. Que si bien es cierto que el nivel económico y cultural de la familia es importante, de hecho es la variable no educativa que mejor explica esa variación, sí, de la que te estaba haciendo referencia al inicio en los resultados de las salidas del sistema educativo, sean habilidades no cognitivas, sean contenidos curriculares, dominio de los contenidos curriculares, habilidades intelectuales, sea lo que se mida como variable de salida. Lo cierto es que el nivel económico y cultural de la familia explica muchísimo esas diferencias, esa variación. Pero lo cierto es que eso no es tampoco absoluto. Hay estudiantes que aún proveniendo de familias de bajo nivel económico y de bajo nivel cultural, con un gran maestro, con un talento también que se logre desarrollar, puede salir adelante y obtener resultados también muy buenos. Y eso generó lo que se conoce como el movimiento de eficacia escolar. Pues bien, en América Latina no teníamos, a diferencia del mundo anglosajón, sí, entiéndase, Inglaterra, Estados Unidos y el resto de Europa, incluso Australia y otros países de otras regiones del planeta, ya habían avanzado en materia de eficacia escolar, de estudio de las llamadas escuelas eficaces. Déjame explicar brevemente ese término sin mucho tecnicismo. Y entonces estas escuelas existen y deben ser identificadas, porque son generalmente anónimas. Entonces en América Latina no teníamos experiencia de ese tipo. No se había hecho un estudio para conocer, voy a utilizar un término un poco médico, el nivel de prevalencia, el nivel de existencia de escuelas eficaces. Y llegamos a esa experiencia con 30 años de diferencia de Europa y de Estados Unidos. Sin embargo, realizamos el estudio y realmente fue sorprendente el hecho de poder no solamente encontrar escuelas eficaces en nuestra región, fueron 9 países latinoamericanos, perdón, 8 más España, fueron 9 países iberoamericanos, quise decir. Y esa investigación que está en línea, se puede obtener el informe, que es un libro, se llama así, Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar, la auspició el convenio Andrés Bello, pues levantó un grupo importante de escuelas que efectivamente, como he estado señalando, son anónimas, son desconocidas, no son identificadas nunca como las escuelas esperadas o deseadas, claro, por una sociedad de nuestra región, pero que sin embargo cuando usted penetraba descubría que era una escuela que hacía avanzar mucho.
Y no solamente nos permitió identificar las escuelas eficaces, sino que además, quise decir, dentro de la muestra que pudimos asumir, porque utilizamos una muestra relativamente pequeña, una muestra ecológica, no podíamos, como en los grandes estudios, sacar una muestra estadísticamente representativa, etcétera. Pero más allá, decía, de ubicar escuelas, Sí. y de dar una mirada, una proyección de que esas escuelas existen también en nuestra región, nos permitió caracterizar a las escuelas eficaces. O sea, cuáles eran los mecanismos, cuáles eran los factores asociados, se diría desde la perspectiva de los grandes estudios internacionales, que hacen que una escuela pueda ser una escuela eficaz. Y eso es muy trascendente en el orden pedagógico. Además, utilizamos una combinación de metodología de investigación. O sea, a diferencia de lo que estábamos hablando hace unos minutos, de la contraposición que se nos da todavía, el divorcio que se nos da y enfrentamiento, no solamente divorcio, en los grandes estudios de evaluación entre el enfoque cuantitativo, que es el que predomina, y la insatisfacción de los especialistas en investigación cualitativa de no verse representados, pues aquí en eficacia escolar, en la investigación iberoamericana de eficacia escolar, creo que ese mérito hay que dárselo a los colombianos, que eran el equipo nacional de Colombia era muy dado a la investigación cualitativa, insistieron y logramos hacer un enfoque mixto de investigación e hicimos las dos miradas. O sea, de los grandes modelos estadísticos multinivel, que son los que son necesarios utilizar ahí para atrapar la varianza individual, grupal y después a nivel de aula y después a nivel de escuela, que fue lo que falló en el caso de Coleman. Debo explicar eso. Después se descubrió con el paso del tiempo que el error o lo que generó el error en la perspectiva absolutista de Coleman es que los modelos estadísticos que utilizaron en aquella ocasión estaban centrados en las individualidades y no tuvieron en cuenta de que la agrupación de estudiantes en salones de clase genera una variación adicional, y la agrupación de salones de clase en escuela genera una variación adicional. Al no atrapar las variaciones de los clústeres de las agrupaciones, pues entonces todo daba centrado en la individualidad. Y entonces esa variable no educativa pesaba mucho en la explicación de la varianza. Pues bien, aquí en eficacia escolar hicimos ese estudio, y yo lamento haber salido del Sistema Nacional de Educación, del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, sin haber encontrado el tiempo para poder haber complementado el informe con mi compañero de equipo, el informe nacional del ELCE 2019, haberlo complementado con un estudio de eficacia escolar, que es lo que llevaba. Hay muchas escuelas, o sea, tuve la posibilidad con mis compañeros de mirar las diferencias de resultados en escuelas, y a pesar de que los resultados de Cuba globalmente no fueron los resultados del CELCE ni del PELCE en el 97, sí hay escuelas cubanas, y no pocas, que lograron resultados a la altura de esos resultados de Cuba en el 2006 y en el 1997, de las cuales muchas de ellas, presumo, son escuelas eficaces. O sea, están ubicadas en una situación que no les es de todo ventajosa en el orden económico y familiar, porque hay escuelas que por la ubicación de las coordenadas, de las direcciones que tenemos de esas escuelas, nos damos cuenta que están en barrios periféricos de las ciudades, están en zonas rurales, y muy probablemente hay escuelas eficaces ahí que hay que detectar. Entonces, resumiendo, el tema de la equidad de educación es decisiva. No basta con ver calidad. Tú puedes tener un sistema con un nivel medio alto de calidad y hacia el interior preservar mucha inequidad. Entonces hay que llevar de la mano la evaluación de la calidad y de la equidad, y prestar atención entonces a los que están en desventaja, porque de eso se trata la equidad. La equidad, lo que se busca es darle una mejor atención a los que están en peores situaciones. No se trata de darle a todos lo mismo. La equidad no se puede evaluar por el hecho de la homogeneidad. La equidad se da en que tú des un tratamiento diferenciado a escuelas y a estudiantes que están en una situación desventajosa en comparación con otros. Si tú no estudias eso, y tú estudias solo el comportamiento de indicadores de calidad, estás cometiendo un error importante, no solamente pedagógicamente hablando, sino también en el orden sociológico. No, y de eso se trata, o sea, es también entender que hay un sujeto
con una historia de vida, con características sociales, educativas, que lo tipifican, ¿no? Y la educación y los docentes tienen la misión de llevarlo hasta el máximo de sus potencialidades. O sea, es pensar también en una educación personalizada, claro, que atienda a las diferencias realmente, a las diferencias individuales, ¿no? Y a veces estos mismos estudios, cuando le decía que estandariza, colocamos en una varilla a todos, claro. Y entonces tienes que saltar la varilla al mismo nivel, ¿no? Sí, claro. Entonces hay elementos que van sopesando. Ahí rompes con la equidad. Exactamente. Del servicio educativo equitativo. Pero en estas dos preguntas iniciales que no hemos movido, hay un actor principal, o un actor, vamos a decir que no diría principal, sino fundamental en el logro progresivo de la calidad de la educación, y en este caso es el maestro, el profesor, el docente. Y muchos expertos han valorado que el desempeño profesional de los docentes, de los profesores, de los maestros, es determinante en el logro de la calidad. Y por eso requerimos de su sapiencia, de su experiencia, para que nos pueda dar también su visión al respecto y sobre todo cómo usted valora la incidencia de esta variable en la región, en América Latina, y sobre todo incorporando otros indicadores que puedan ser formación inicial, formación continua, incentivos u otros indicadores que usted considere válidos. Ya, cómo no. Bueno, a ver, primero debo reconocer que la respuesta a la primera pregunta no me pone en una situación muy ventajosa para decir lo que yo quisiera decir aquí. Es decir, que lo que yo diga a favor de la variable formación docente y la variable actuación docente, desempeño profesional del docente, va a estar más sesgada por mi experiencia profesional propia que por la investigación, porque la investigación no me ha dado la posibilidad, como tendencia, ¿no?, de poder penetrar y poder evaluar esa variable con todo el peso que requiere. Ya te he señalado eso desde el inicio, es decir, estoy queriendo hacer referencia concretamente al hecho de que los estudios regionales, los estudios internacionales, al no estar organizados esencialmente por pedagogos, tienen el sesgo de que dejan fuera muchas variables específicas del desempeño profesional docente, del desempeño de los directivos, no logran atraparlo con la profundidad, van a aspectos más generales, y entonces eso me ha impedido tener un conocimiento desde el punto de vista científico, pues como obviamente me gustaría proyectarme, con datos factuales, bien investigados, de hasta qué punto pesa eso. Ahora en el ESE 2019 logramos, afortunadamente, porque esto no existía en el PESE, no existía en el CELSE, pero recientemente el laboratorio ha dado pasos de avance en esa dirección y ha permitido crear lo que ellos llaman módulo nacional, que es un grupo reducido a hasta 5 preguntas que se incorpora a los cuestionarios de factores asociados regionales. Y el equipo de nosotros, el equipo cubano, en el ESE 2019 insistió mucho. Recuerdo que los colegas ya de la Coordinación General nos decían, pero bueno, es que eso que ustedes quieren preguntar ahí por parte del módulo cubano, ya de alguna forma están también aquí. Decían, no es exactamente lo mismo. Y logramos con mucha insistencia que se mantuviera en el módulo nacional. Hicimos una diferenciación porque nos centramos esencialmente en conocer en qué estado se encuentra el manejo de la enseñanza desarrolladora en Cuba. No puedo explicarlo en detalle, tú lo conoces, pero quizás un público a nivel iberoamericano mereciera una explicación más detenida, que es un enfoque más bien centrado en la teoría vygotsky del desarrollo de la personalidad. Bien, yo siento que los instrumentos que se utilizaron en el cuestionario general, los reactivos que se utilizaron en el cuestionario general, aunque son magníficos reactivos, quedan más bien a nivel de una enseñanza explicativa ilustrativa. Sí, una buena enseñanza, mejor que la enseñanza repetitiva, pero no logra atrapar los rasgos específicos de la enseñanza desarrolladora. Y nosotros en el módulo nacional nos focalizamos en eso. Y hemos obtenido, creo que es el resultado más importante, me atrevo a decirlo así, de todo lo que resultados que vimos en el informe 1 nacional y después en el informe 2 de los errores cognitivos más frecuentes y didácticos de los docentes cubanos, me refiero,
al Ministerio de Educación, fue por primera vez logramos aislar el valor del impacto, la medida del impacto de la enseñanza desarrollada por sobre la enseñanza explicativa ilustrativa. Eso lo manejamos en el Seminario Nacional de Preparación del Curso Escolar, fue uno de los últimos datos que pudimos aportar en nuestro equipo, y déjame decirte que casi que duplica el efecto sobre el aprendizaje, la calidad del aprendizaje. La enseñanza desarrollada casi que duplica los resultados de la enseñanza explicativa ilustrativa. En Cuba se ha venido haciendo investigaciones sobre enseñanza desarrolladora desde hace más de 30 años. Hay estudios clásicos de la profesora Pilar Rico, hay estudios de los compañeros del equipo del Centro de Estudios del Barona, pero yo siento que nunca habíamos podido lograr una medida de evaluación de impacto, de comparación. Y entonces, por primera vez siento que se ha logrado ahora con el ESE 2019, y ya eso, buscando respuesta a tu pregunta, nos da una medida de cuán importante es el maestro, el educador, en términos generales, en el logro de una mejor calidad y una mejor equidad de la educación. Es decisivo, parece ser que es decisivo, pero es el único dato así tangible que puedo manejar. Déjame decirte que ahora cuando pasé al sector de la Universidad de Ciencias Médicas, estuve recientemente en un país centroamericano, no voy a mencionar datos, ya que estamos hablando para un público más general que Cuba. Establecí relaciones de conexión, de trabajo profesional con un colega de una universidad pedagógica de ese país centroamericano, y hemos conformado lo que se suele llamar colegio invisible, es decir, profesionales que están en instituciones distintas, generalmente distantes, y sin embargo tienen un punto en común de interés profesional y estamos trabajando. Ya hemos publicado, no, todavía no se han publicado, hemos elaborado 2 artículos sobre eficacia escolar en su país. A partir de los resultados del ESE, una vez que se hicieron públicos las bases de datos del ESE, hemos podido, y déjame decirte que hay 2 resultados importantes, 2 hallazgos importantes, cada uno en cada uno de los 2 artículos que hemos trabajado. El primero es que la proporción de escuelas eficaces en su país es elevada. Escuelas que no se saben, que están trabajando muy bien, que se pudiera aprender muchísimo de ellas, y se mueven en el orden para matemáticas solo, que fue donde hicimos la indagación, en el orden de 1 de cada 3 escuelas puede llegar a ser considerada una escuela eficaz en matemáticas, o 1 de cada 4 escuelas. Es una proporción altísima. Sí, cómo no. Y por tanto hay un nicho ahí de aprendizaje que el sistema nacional de ese país debiera aprovechar para movilizar recursos y aprendizaje en torno a esa escuela, porque lo hacen mejor a pesar de... Y generalizar las experiencias. Y tratar de transferir experiencia, correcto, adaptando a cada uno a su situación. Ese es un elemento. Y en el segundo artículo, pues entonces, bueno, bien, ya hemos ubicado una proporción de escuelas eficaces en este lugar, en este país. Ahora vamos a tratar de indagar, a partir de lo único que tenemos, que son los resultados del ESE, por qué esas escuelas han tenido un resultado, o se espera que tengan un resultado superior en matemáticas al que debían haber alcanzado según el nivel económico y cultural de la familia. Y entonces, ahí de nuevo, como en el caso del Módulo Nacional de Cuba, por eso traigo este ejemplo a colación, sale a relucir que el gran protagonista es el docente. Exactamente, ¿no? Y es determinante, sobre todo para aquellas instituciones que se dedican a la formación. Claro. Y sobre todo, no solamente en la etapa de la formación del pregrado o la formación inicial, sino en la actualización de la capacitación y de la superación de ese profesional de la educación, que tiene que ir incorporando nuevos saberes, sobre todo con todo el desarrollo tecnológico que existe. Muchos países en América Latina abogan por realmente el desarrollo de un pensamiento crítico en las nuevas generaciones, pero para eso tienen que haber maestros formados críticamente, claro, y también con en su desempeño, ¿verdad? Que estén comprometidos e implicados desde su actuar por lograr seguir elevando la calidad de la educación. O sea, en su espacio, no sabe cuánto aporta desde su espacio áulico a esos indicadores que al final
después toman una media de país o de región, claro, y recae en él, ¿no? Al final tiene un peso importante sobre sus hombros. Profesor Paul, realmente han sido muy interesantes las valoraciones que usted nos comparte, sobre todo para hacer una investigación educativa más cercana a poder resolver los problemas en el ámbito de la educación. Ya casi el dios Crono nos está jugando la pasada. Esto también, las tecnologías tienen una dinámica en el que tiene un tiempo para captar la atención de las personas que nos están visibilizando, pero yo como joven profesional de la educación, de alguna manera estuve vinculada a la investigación por proceso formativo. Me gustaría que pudiera compartir con nosotros algunas recomendaciones a los educadores que nos estén observando, a los investigadores que incluso nos estén compartiendo esta entrevista, que usted pueda darnos algunas recomendaciones al respecto para quienes se desempeñan o realizan la investigación educativa. Bueno, no me considero un experto como para dar muchas recomendaciones, pero en realidad yo siento que es importante que el maestro y los educadores en general comprendan que la investigación es un arma muy fuerte, muy capaz, muy potente para poder penetrar en el desarrollo de su y poder entonces proyectar en el desarrollo de su trabajo, quise decir profesional, y poder proyectar niveles superiores. Obviamente cuando hablo de investigación quizás asuste un poco el término porque estamos pensando en estos grandes estudios, en estas grandes investigaciones, pero lo cierto es que, como tú bien señalas con tu experiencia, desde el propio salón de clase, con nuestros estudiantes, con la familia de nuestros estudiantes, con el contexto social y económico que está alrededor de nuestro salón y nuestra escuela, se pueden hacer muchas cosas, se pueden indagar muchas cosas, y lo que no cabe duda es que siempre será un resultado más, una proyección, quise decir, más certera, más objetiva que la que nos puede dar nuestra propia experiencia profesional. Es decir, hay que tratar de superar el ámbito de la percepción individual, el ámbito de la subjetividad, de lo empírico, y valerse de la investigación. La educación lo necesita y nuestras sociedades también lo necesitan, porque no cabe duda que estamos cada vez más requeridos de una educación de mucho más calidad, y además una educación que sea más equitativa, que sea más para todos, más para el bien de todos. Exactamente. Muchísimas gracias, profe, por haber accedido a esta invitación. Bueno, usted puede compartir sus criterios a través de los comentarios que aparecen en el canal. Y bueno, si es la primera vez que está accediendo a estas entrevistas, bueno, suscribirse a la revista Atenas para que también pueda seguir compartiendo junto al Consejo Editorial estas importantes entrevistas que nos dan un camino o nos pueden ilustrar un camino hacia lo necesario que tenemos todos, que es lograr una educación de calidad. Bueno, un saludo y hasta una próxima entrevista.